Mi mente consciente controlaba todo lo relacionado con nuestras elecciones, sentimientos y el cuerpo mismo. Simplemente pensé que si recibo información, podría reproducirla inconscientemente. Y entonces no sabría si es una creación de mi mente o si realmente me está sucediendo a mí. Esto no es un podcast. Esta es una masterclass para verlo hasta entenderlo. Este podcast intenta acercar a las personas lo que es la conciencia. Estamos aquí para manifestar, y a veces lo olvidamos, nos adentramos en los libros, y en el conocimiento sin vivir, ¿para qué estamos aquí? Pensábamos que somos el conocimiento, pero la experiencia lo es todo. Somos solo canal o presencia de Dios en una forma. Realmente no somos la personalidad ni lo que esperamos. Jugamos con ello, jugamos con los pelos, jugamos con el momento, con la relación que elegimos involucrarnos. Todo esto es solo experiencia, pero la verdadera experiencia es ser, simplemente sentir la vida y dejar que la vida pase a través de nosotros. Hola, We are here. estamos aquí. Divina, somos muy agradecidos de estar aquí en este podcast llamado El Círculo, por tenerte. Es realmente un honor y una bendición. Hemos estado esperando algunos días para tener este momento. Y solo me gustaría que la gente supiera más quién eres. Sylvie es la fundadora de Yoga Sangha y es una auténtica maestra de yoga. La conozco desde hace varios años y nunca dejó de sorprenderme cómo es, qué está haciendo. Creo que es una oportunidad para que la gente se acerque más a saber qué es el servicio divino. Tu vida es realmente un ejemplo de servicio y de conciencia, y lo que expresa lo que es el ser humano, el potencial de un ser humano. Para iluminar la conciencia en la humanidad. Gracias, Sylvie, por abrir este tiempo para compartir tu vida divina. La experiencia de tu vida compartiendo conciencia. Es un gran placer y una dicha compartida estar con ustedes dos, caballeros. Como bien has dicho, Jordi y yo nos conocemos desde hace 17 años ahora mismo. Es un largo viaje ver a alguien progresar, procesar y crecer. Así es como realmente podemos reconocer quiénes son las personas que nos rodean si podemos verlas a tiempo. Realmente podemos verlos no solo en un momento cumbre, sino también en los desafíos del verdadero viaje que es la vida. Creo que, como usted habló sobre estar en servicio, vivir nuestra vida en realidad es un servicio a la humanidad. Simplemente procesar lo que es estar vivo y obtener más sabiduría y especialmente aprender a amar, que es el mayor propósito al que debemos entregarnos. Si podemos decir que algo he dominado, es solo la comprensión de que el amor lo es todo.
Puedo preguntarte, ¿cómo empezaste este viaje? ¿Cómo empezaste a creer en ti mismo? Está bien, voy a ir en esta dirección, porque siento dentro de mí que ese es mi lugar. ¿Cuándo empezó o cómo empezó? Tal vez algo pasó en el significado y dices, oh wow, está bien, ahora entiendo. Yo diría que desde muy pequeño, como a los 6 o 7 años, mi cuerpo se movía de tal manera que ni yo mismo entendía exactamente lo que estaba pasando. Mi cabeza iba detrás de mi cabeza y hacía movimientos y posturas realmente extraños, sin saber lo que estaba pasando, porque no estaba en gimnasia, ni ballet, ni tantas actividades físicas que me hubieran enseñado a entender ese cuerpo en ese momento. Y luego me recuerdo preguntándole a mi prima y aún algunas personas de mi entorno, ¿estáis haciendo las mismas cosas? Me preguntaba, ¿qué hace ese cuerpo? ¿Cuáles son esos movimientos que suceden? Soy normal. Y luego recuerdo que mi prima me dijo, no voy a hacer eso en absoluto, pero me siento extraño. Y luego escondí un poco de esto a mi alrededor, porque sentí que tal vez no era normal o extraño, porque en realidad mi cuerpo se movía solo y no podía notarlo. Yo era consciente de ello. Y sí, fue como si no estuviera ansioso por eso. Estaba como tratando de entender. Y es como, creo que es exactamente lo mismo cuando las personas pueden escuchar voces o tener habilidades de clarividencia. En cuanto a ellos, es normal. No pensarás que otros no tendrán la misma experiencia tan pronto como lo preguntes. Y si los demás no confirman lo mismo, te sientes extraño. Entonces, en ese momento, comencé a decir mucho sobre eso porque estaba tratando de descubrir qué hacer con esto. Y luego, cuando cumplí los 13 años, comencé a escuchar algunas voces, especialmente una sola voz. Y esa voz simplemente me confirmaba que todo estaba bien. Entonces sentí que de alguna manera era yo mismo o simplemente único de alguna manera. Pero no único porque sería el único único. Simplemente acepto que así era yo. Pero no estaba expresando eso a tanta gente a mi alrededor. Desde el momento en que cumplí 13 años siendo adolescente, cuando en ese momento entendía claramente que podía confirmar por mí mismo lo que era correcto o quién era, porque no podía tener acuerdo desde afuera o simplemente no podía. Se encuentran como una comparación o una confirmación desde el exterior. Entonces, comencé a preguntarme cómo me siento. Y entonces reconocí esa voz, como la voz para oír, diría así. Y luego, a los 15, comencé a decirle a esa voz, a hacerle preguntas. Y entonces simplemente reconocí que dentro de mí estaba el Señor. Solo estaba preguntando, oye, Señor, ¿podrías decirme esto o simplemente preguntar? Y entonces comencé a tener esa conexión con mi interior, con esa, digamos, entrega de lo que estaba sucediendo. Vaya, eso es impresionante. No diría wow al principio. Yo hubiera dicho, ¿qué es esto? ¿Le preguntaste a la voz quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Cómo estás conectado conmigo? Ya sabes, todas estas preguntas es que tal vez o tal vez estoy loco. Quizás me escucho a mí mismo en mi subconsciente. Como dije, solo pregunté. Esa voz en ese momento no era tan clara. Pensé que era solo mi conexión interna conmigo mismo, o simplemente mi verdad, digamos.
o mi singularidad. Y debido a eso, simplemente no tenía ninguna referencia para confirmar la pregunta que me hubiera encantado hacerle a alguien más. Entonces comencé a desarrollar una conexión muy profunda con esa voz, que era mi interior, digamos. Entonces esa voz en ese momento no tenía otro color del mío. Simplemente pensé que estaba hablando conmigo mismo y desarrollando una conciencia superior acerca de escuchar mis sentimientos y mi comprensión del momento. Y luego, como dije, cuando tenía 13 años, comencé a creer que podía profundizar más y más en algún lugar y preguntar en algún lugar más elevado que yo. Pero aún así, no había ningún color en la voz en lugar de lo que podía escuchar. Pero a los 15, luego cambió, porque la voz empezó diferente. Podría decir que la voz era una voz masculina, o una voz tan clara, una voz tan humilde, tan pura, tan dichosa. No podría decir que nunca antes había escuchado ese tipo de voz. Ese momento fue realmente importante en mi camino hacia la comprensión de que había algo más elevado que alcanzar, o con lo que conectarme. Y en ese momento, a los 15, le dije a, digamos, esa voz, o Dios en mí, porque en ese momento comencé a llamar Señor a esa voz, porque no tenía otra palabra que decir, para llamar a ese sentimiento de algo más grande que yo mismo, que solo me apoyaba cuando preguntaba. Porque ahora mi pregunta era más bien, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Qué es la conciencia? En ese momento yo era bastante adolescente, bastante joven, y estaba leyendo a Freud y a Sócrates y a los grandes filósofos, porque tenía sed de entender quién era yo y qué estaba haciendo aquí en la Tierra. Y luego, esas lecturas me confirmaron que nada me dirían desde un punto de vista intelectual. Y luego, todos esos libros me hicieron sentir como si faltara algo. Por eso cerré los libros, y había tantos libros. Mi madre incluso me preguntaba, Sylvie, deberías ser como los demás adolescentes. Deberías jugar con tus amigos y deberías simplemente hacer otra cosa en lugar de leer esos libros. Y como estuve sentado en mi jardín todo el verano, los libros eran casi más altos que yo sentado en una sillita. ¿Quieres saberlo todo? Exactamente. Pero mi mamá me dijo, tal vez no sea bueno para tu desarrollo. También tienes desarrollo emocional, algo más que una simple vida intelectual. Pero le dije a mi mamá, hasta que sepa lo que estoy haciendo aquí, lo haré. Absolutamente dije eso. Porque no tiene sentido que haga algo aquí si no sé por qué estoy aquí. Eso es impresionante. Deberías haberme dicho esto antes de empezar, porque ahora tengo 50 preguntas para hacerlo. No hablarás. Eso es impresionante. La verdad ¿Eso es es que me todo? encanta No, que hables empieza tú. porque es otra perspectiva. Porque conociéndola, solo quiero ir a donde conozco de ella. Y abres un espacio para cosas que no sé. Así que sí, hablando de libros, recuerdo que fuiste a la India y te regalaron un libro que te estaba esperando. Talking about books, I remember that you went to India and they give a book to you that was waiting for you. La primera vez que fui a la India, tenía 23 años y tenía esta voz. Pero en ese momento de mi vida, la voz fue más clara y pude distinguir que no era mi voz, sino una voz más aguda. Porque el color de la voz, la sabiduría de la voz, todo esto no provenía de cosas que yo conocía. Y esa voz me dijo, estás esperando en la India dentro de 6 meses, y lo mejor sería llegar el 7 de marzo. Y luego no tenía dinero para ese tipo de viaje. Nunca antes
había estado en la India. Mis padres nunca viajaron antes de esa época y no me mostraron nada especial sobre Asia. Pero la voz era tan clara que organicé ese viaje. Fui allí y realmente comenzó en ese momento un viaje espiritual impresionante. Llevo casi 6 meses sola, viajando sola de mochila, y me fui a la montaña. Y en ese momento me sentí mal. Me sentí muy mal durante unas 24 horas. No pasó mucho tiempo, pero esta fiebre y ese proceso por el que ha pasado mi cuerpo me acaba de decir algo así, como que no pasa nada. No se estrese con el ajuste que se está produciendo. Solo ríndete. Entonces, dejé pasar esa fiebre y entonces, en ese momento, comenzó un verdadero proceso de despertar en mi mente, en mi cuerpo, reconectándome con mi alma. Y entonces es verdad, como has oído, Jordi, quizás hace mucho tiempo, parece que no te he hablado tanto de esto, pero tuve una conexión con un maestro. En aquel momento era el año 1999, pero este maestro falleció en 1987, por lo que estuvo muerto desde hace un tiempo. Pero recién comencé a recibir una enseñanza de la mente. Así que eso vino de un libro. Como le preguntaste a Jordi, el libro me fue entregado de una manera muy especial. Ese libro estaba en francés, lo cual fue hace 25 años en la India, lo cual fue realmente especial, digamos. Y luego, a partir del libro, el maestro comenzó a hablarme directamente, lo cual no fue a través de las palabras del libro en sí, sino que el libro se utilizó para crear la conexión. Luego recibí mi primera enseñanza realmente espiritual de ese maestro, que se llama Swami Muktananda. Y luego en este viaje te iniciaste, estuviste en la montaña. Yo diría que fui iniciado por Shiva. Es muy especial decir eso hoy, porque creo que nunca habría dicho eso de esta manera en el pasado. Especialmente porque me sentí muy extraño y sentí que no tenía las herramientas y las habilidades para entender exactamente qué me estaba pasando en ese momento. Pero lo que pasó es que mi cuerpo cambió de forma, no físicamente, sino digamos éticamente, y me reconocí como una forma que no sabía qué era y que nunca antes había experimentado, como ser cisne, por ejemplo, o ser cobra. Empecé una forma diferente. Para mí, que estudié yoga durante más de 30 años, parece natural decir lo mismo para un yogi. Pero como tenía 23 años, practicaba meditación por mi cuenta, movimiento por mí mismo, este tipo de proceso realmente consciente, pero todo. Solo, cuando llegué a la India después de 3 semanas, cuando este tipo de despertar y manifestación vino a través del lado interno, no sabía en absoluto qué era y no me informaron en absoluto de qué era. Pero la razón por la que fui un poco más explícito o hablador sobre mi temprana edad es porque, primero, ¿a quién le preguntas? Pero es que en ese momento de los 15 años, le dije a Dios, no me digas nada, ni me muestres ninguna lectura de nada antes de haberlo experimentado. De lo contrario, dudaré de ti. Eso es increíble. Entonces querías experimentar la vida por ti mismo, no desde afuera, ¿verdad? Sí, porque como estudié con Jung y Freud y todos los psicólogos del siglo pasado, que la mente inconsciente controlaba todo lo relacionado con nuestras elecciones y sentimientos, y el cuerpo mismo, simplemente pensé que si recibía información,
podría simplemente reproducirla inconscientemente, yo mismo, y entonces no sabría si es una creación de mi mente o si realmente me está sucediendo a mí. Sí, estamos aquí para manifestar quiénes somos a través de la acción, la experiencia y la vida. Y a veces nos olvidamos y nos metemos en los libros, en el conocimiento sin vivir para qué estamos aquí. Pensábamos que somos el conocimiento, pero la experiencia lo es todo. Somos solo canal o presencia de Dios en una forma. Realmente no somos la personalidad ni lo que esperamos. Quiero decir, jugamos con eso. Jugamos con los pelos. Jugamos con el momento. Con la relación en la que elegimos participar. Y todo esto es solo experiencia. Pero la verdadera experiencia es ser. Simplemente sentir la vida y dejar que la vida pase a través de nosotros. Esto era algo que yo estaba diciéndote. Estos días hablábamos de eso porque este podcast intenta acercar a la gente lo que es la conciencia, la experiencia de las cosas que no vemos, pero que son muy reales. La vida invisible. Sí, pero al mismo tiempo le decía a Rudy, a veces no es necesario. No es necesario intentar comprender. Simplemente entrégate a lo que es, a la gracia de la existencia. Esta es la mejor manera de adaptarnos, porque en realidad todo está ahí y todos tenemos las habilidades, la capacidad de reconectar nuestro cerebro, nuestras células y nuestras almas. El caso es que por la percepción que tenemos de que hay un mundo exterior y un mundo interior, nos dividimos y seguimos el camino de la dualidad. Y eso nos mantiene desconectados de la unidad detrás de todo. Pero tan pronto como dejas de fijar tu atención solo en tu pensamiento, emoción o cuerpo, todo se junta y ahora hay una nueva realidad a la que puedes llegar. Algunos viejos maestros lo llamaron recuerdos akáshicos, o la unidad, o el uno, o la inteligencia, o la fuente, o como quiera que lo llamen. Es solo el discurso simultáneo de la esencia de la Shakti, o la vibración detrás de todo. Pero no podemos escuchar la vibración a través del pensamiento o de los sentidos. Tenemos que permitir que esto sea así, pero entonces nuestra atención estará en todo, al mismo tiempo. Pero para poder llegar a eso tenemos que rendirnos, porque poner nuestra atención en algo que no conocemos es un marco. Y la mayoría de las veces no vemos a qué llegar, con qué conectarnos. Y solo hay una manera de alcanzar ese estado de conexión, es relajarse. Y es por eso que el yoga y todas las actividades psicofísicas, como el yoga, el tai chi o el arte marcial, o cualquier actividad que hagas físicamente con conciencia y sensibilidad, te traerán esa sensación de claridad, porque tan pronto como la mente se reconecta con el cuerpo, sabemos. Eso, pero tan pronto como se reconectan, la única forma de reconectarse es conectarse con el alma.
porque entonces se accede a un lenguaje que es más alto en sensaciones y más alto en ondas cerebrales. Las ondas cerebrales son realmente lentas. La conciencia puede ir al nivel de la luz, al nivel multidimensional, más que al nivel de la luz, porque lo que consideramos luz es solo una forma. Sigue siendo una forma de expresión de la esencia. Creo que la realidad más cercana, o digamos la realidad más cercana a la que puedes mirar o poner tu atención para alcanzar la esencia de Dios, o como quieras llamarla, es el vacío. Y el vacío, entonces te hace llegar al espacio, y el espacio lo contiene todo. Y el espacio tiene este lenguaje que todo lo crea. Entonces entendimos el espacio a través del tiempo como humanidad. Pero ahora sabemos en física cuántica que no hay tiempo ni espacio. Solo hay un tiempo-espacio. Y este tiempo-espacio siempre habla a través de la presencia. Es gracioso. Esta es una gran coincidencia o algo así. Nuestra primera charla que fue en el restaurante, estábamos hablando de esto. ¿Cómo que? También le dije, me encanta esta idea sobre la física, de que cuando hablan de física, estamos hablando de tiempo-espacio, y estamos hablando de mente y metafísica. Estamos hablando del espacio-tiempo. Entonces la mente recorre el tiempo, pero no el espacio. Y el cuerpo entra en el espacio para mover el tiempo. Entonces vi esto en un libro, y me encanta porque era una diferenciación clara, y luego comenzamos a hablar de eso. No sé si recuerdas que empezamos a hablar de eso y estás diciendo esto. Para mí es increíble porque cuando comencé el podcast, quería hacerlo para que la gente fuera consciente del estilo de vida y estuviera más presente. Pero de repente, el podcast se está convirtiendo en más que esto. Mucho más que esto. Es como... Es un claro despertar para mí. Por el resto no lo sé. Sí, lo es. Ahora tenemos a alguien que realiza un estado superior de conciencia. Sí, es hora de saber qué puede ser esto y cómo sucede. ¿Cómo sucede esto en su vida? ¿Ibas a hacer una pregunta? ¿Una pregunta? Tengo una lista. Es increíble porque lo que pasa tienes... En primer lugar, ¿esta voz está conectada contigo todo el tiempo o tú lo decides? Estamos conectados a todo el tiempo. ¿Y lo escuchas interfiriendo o le preguntas? Porque dijiste que es un home rep, ¿verdad? Una voz masculina. Es una percepción de algo, pero esa cosa es híbrida. Esa cosa es, digamos, hermafrodita, porque en la conciencia más elevada no somos solo hombres o mujeres. Ambos somos principios en acción. Y utilizamos la forma en esa tercera dimensión o esa realidad física para ser percibida. Pero cuando vas más allá de la percepción de los sentidos y la mente, ya no ves la dualidad. Ves el uno en todo. Entonces, me parecería realmente injusto, o, perdón por mi inglés, que es limitado. Pensaría,
que debería ser más claro decir que esta presencia es más que una voz, y puedo escucharla en la forma en que me permito percibirla. De lo contrario, escucharé todo como inteligencia en todo. Entonces, sé que cuando tenía 15 años, decía que era una voz masculina o podía distinguir de esta manera algo diferente a mí así. Pero ahora, no diría que la presencia que escuché en ese momento era masculina o femenina. Esto es como, sé que tal vez sea metafísica. Si hablas con un maestro realizado a través de tu cerebro, a través de tu mente, lo recibirás y te sentirás todavía como una personalidad. Sentirás un color, sentirás un género como Muktananda. Si me conecto con Muktananda ahora mismo, lo imaginaré a través de su forma y luego podré escucharlo como un hombre. Pero si me comunico con un maestro de la ascensión, hablemos de Thoth, hablemos de Cristo o de la Madre María, en ese punto pueden apegarse a la forma y creer que puede ser más masculina o femenina. Es como la sabiduría. Y prefiero abrir vuestra comprensión del uno, como si no fuera solo un personaje al que llegar. De lo contrario, no alcanzarás nada porque es el espacio que creas en ti mismo. Recuerda, hablamos de crear espacio porque en el espacio hay de todo. Pero si no eres el espacio, no te conectarás con él. Te conectarás a través de tu personalidad, tu apego a ser hombre o mujer. Y luego te conectarás a través de otras vibraciones que están en el mismo nivel de comprensión de la realidad. Pero tan pronto como os representéis a vosotros mismos como una presencia total, entonces realmente habrá una presencia mucho más elevada allí. Y esa presencia no se sentirá como si estuviera por encima de ti o te pidiera que te rindas a algo que ellos son. No. En esa frecuencia, todo es solo uno. Y sientes al uno realizado por la presencia. Pero no diré que no soy el maestro. Diré que soy el maestro. Eso significa que no es un proceso negativo de sentir que hemos logrado algo. Es como si entendiera que Dios está en todo. Soy Babaji, soy Mataji, soy el Cristo, soy la Madre María. Lo somos porque ellos se levantan de tal manera que siempre somos bendecidos por su presencia. Entonces puedo decir que soy la Madre María. Puedo decir que tú eres la Madre María. Incluso si es una concepción de un personaje. En algún momento, todo es solo un principio y una expresión del uno. En un momento, estuve por un tiempo pidiéndole al Señor que me dejara servirle, servir a la conciencia. Y lo que pasa es que tener esta oración me trae a ella. Así que fui a una formación de profesores en Nueva York, formación de profesores de Dharma Mitra, por algunas hermosas coincidencias, y terminé por verla en el estudio. Cuando veo a Sylvie, siento una conexión muy fuerte y me impresionó mucho su presencia. Y tengo que decirles que cuando estábamos en el entrenamiento, ella estaba como la mitad del tiempo o más simplemente atrás en meditación. Entonces, su estado natural es estar en meditación, recibir, conectarse consigo misma, recibir enseñanzas de otros maestros lejos de esta sala. Entonces, ella está en un proceso de crecimiento interno, de conexión, y es guiada por ellos.
Ella recibe las enseñanzas y le dicen que sirva en lo que hay que hacer para el progreso, no solo para su progreso, sino para el progreso de la humanidad. Los maestros le dan proyectos y cosas que hay que hacer, no solo en la tierra y en la humanidad. En un momento le digo, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cómo te llamas? Y ella simplemente cerró los ojos, respiró y me dijo, el año que viene vamos a estar en el Himalaya, en una cueva, con el fuego. Sí, en realidad el primer día. Primer día, para ser más exacto. Primera vez. Primera conversación. Solo 20 segundos. Y al año siguiente, estábamos allí. En ese momento yo estaba haciendo un MBA. No tenía tiempo para ir un mes al Himalaya, pero eso pasó. Así que ella está conectada con los maestros y la guía. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vives tu vida? Porque sé que las maestrías realmente te hacen procesos difíciles. Porque tienes tu propia familia, tu propia vida, y cómo eso se mezcla con las preguntas y requerimientos de las maestrías. ¿Y cuál es el nivel de entrega para seguir ese camino por ti en tu vida? 100% rendición. Porcentaje de rendición infinita. Sí, porque de lo contrario, de todos modos, no me siento bien. La única manera en que me siento realmente bien es cuando estoy alineado. Entonces, tan pronto como juzgo o comparo, porque todavía sucede, pierdo la conexión. Yo diría que perdiendo, nunca perdería nada. Es que a veces siento en mis células, en mi cuerpo, un poquito de estrés. Y tuve que distinguir de dónde vengo ese estrés. Esto es mío. Esto es tuyo. ¿Es esto nuestro? Y ahora entiendo que este estrés es nuestro. Y como tengo 23, ¿sabes qué, Jordi? Tuve la llamada para dar a luz a mi hija. Tengo 2 hijos. Alice nace en 1999. Ahora tengo casi 50 años. Y sí, No lo pareces. Quizás la meditación te mantenga así, siempre más joven. y sí. ¿Qué se puede hacer con la conexión con la luz? Y especialmente con el sol del que no hemos hablado. Creo que cuando Jordi te pregunta, ¿cómo estás viviendo tu vida real, tu día a día? Quiero decir, tuve el llamado de ser mamá cuando tenía 23 años, y realmente no pensé que sería como mamá antes de eso. Nunca pensé si tendría hijos, pero el llamado fue muy, muy fuerte de un ángel que vino y se me apareció. La única vez que realmente he visto un ángel es como ver, oír, sentir todo esto en toda mi vida. Pero ver un ángel solo una vez para decirme que nacerá mi hija. No les estoy diciendo que soy la Madre María o una especie de ascensión y maestro viendo como ángel. Solo les cuento lo que experimenté cuando tenía 23 años en la India. Esa fue una parte del viaje. Y luego me sorprendí, porque no sabía si estaba lista para ser mamá, si quería ser mamá. Pero el llamado era claro. Serás mamá. Y luego simplemente acepto. Y luego, en ese momento, recién comencé mi servicio, porque siendo una simple chica de 23 años, o una mujer joven, tener un hijo muy joven, hace 25 años, la gente ya no tenía hijos a una edad tan temprana. La gente estaba esperando. Entonces, me quedé sola todavía con los niños y mi novio del momento, que sigue siendo el padre de mis hijos,
y que sigue en mi vida, como mi pareja, 29 años juntos, 29 años. ¿Te imaginas qué tipo de proceso y cada desafío por el que pasamos? Porque cada uno es diferente, diferente en la forma de percibir la realidad. Por eso, esos niños vinieron y me enseñaron a vivir mi vida en servicio. Porque cuando eres padre, sabes lo que es merecer, servir y expresar y compartir amor, y eventualmente amor incondicional. Porque es parte de tu carne, es parte de ti mismo. Quiero decir, puedes simplemente amar a tus hijos. Entonces, naturalmente, me ha pedido que sirva desde muy joven y que esté al servicio de mi hija, de mi familia, y que sea simplemente un simple ejemplo de una persona común y corriente. Y como nadie es una persona corriente, nosotros no somos corrientes. Somos extraordinarios al mismo tiempo. El solo hecho de poder vivir una vida sencilla con todo esto dentro me ha pedido mucho, porque aunque me sentía diferente o extraño cuando era joven, meterme cada vez más dentro y tener este tipo de deber del que habla Jordi, entrar el Himalaya durante 16 días con un grupo de personas, creando un fuego en la nieve eterna. Y en ese viaje, haciendo banquetes, ayunando, cuando no comas por días, ayunando por días. Estuve ayunando durante días en el Himalaya y la gente me decía que podría ser peligroso. Pero a decir verdad, mi cuerpo no necesitaba comer nada. Estuve 5 días en la nieve completa. Jordi tal vez recordaría que estábamos juntos en sacos de dormir en nuestra única tienda de campaña, con esas botellas de agua tibia entre nuestros pies, porque afuera hacía mucho frío. Entonces, la única manera de calentar nuestro cuerpo sería calentar y crear el proceso digestivo para calentarnos nosotros mismos. Pero en realidad, incluso si hubiera sido lógico para mí sostener mi cuerpo de esta manera, no tenía ningún llamado al calor en absoluto. Estuve 5 días sin calentarme en esa nieve. Mi cuerpo ha procesado diferentes tipos de experimentos para mostrarme que el cuerpo responde a la conciencia. Y cuando la conciencia está lista, el cuerpo lo está. Y cuando el cuerpo está listo, la mente absorbe un nuevo tipo de comprensión de nuestras posibilidades. Entonces, en mi vida diaria, soy una persona vegetariana. Sigo comiendo, realmente no tanto, pero igual porque me gusta disfrutar y compartir con la gente que me rodea. Y también porque la vida es para disfrutarla. Así que, por mucho que pueda vivir esa vida de forma sencilla y con la gente, lo hago. Por eso soy dueño de mi propia misión. No soy el único que ahora sostiene la Yoga Sangha en Montreal, porque la Yoga Sangha forma 500 profesores por año, lo cual es bastante, porque a estas personas tenemos que apoyarlas, estar presentes para ellas, gestionarlas. Y luego está la escuela. Así que nunca amplié el centro todavía, porque la misión era para mí más importante que simplemente un modelo de negocio de crecimiento. Ya sabes, apoyamos un programa humanitario en nuestra escuela. Tenemos 15 lugares en cada lado de Canadá, donde damos clases gratuitas, clases de yoga gratuitas, 15 lugares como escuelas, personas mayores, residentes, cárceles y diferentes tipos de lugares como este. 15 en este momento donde brindamos clases consistentes de yoga y respiración y meditación de forma gratuita. Y luego, cuando necesito irme, soy libre de hacerlo. Ahora hay personas que administran el centro por mí, pero sigo siendo, digamos, en términos convencionales, el director ejecutivo de Yoga Sangha en Montreal.
Pero cuando tengo que irme, debo irme. Como este año, teníamos que estar en enero en Hawái o en algún momento de mi vida, tengo que estar en Israel, en otro momento en Inglaterra. Entonces, depende. Toda mi vida ha estado viajando. Estuve 8 veces en la India. Más de 2 años allí, porque me pidieron que abriera y cerrara diferentes vórtices. Llamémoslo así. En India lo llamamos Dharmapita, que son lugares donde el ascenso de la energía de la Madre Tierra es mayor que en otros puntos. Y cuando colocas tu cuerpo en esos lugares específicos, tienes un mejor alineamiento con la vibración cósmica y telúrica. Y entonces despierta la vibración corporal. Eleva la vibración del cuerpo. Así que ahora lo que más me preocupa es enseñar eso a través de la meditación. Por supuesto, porque es la única manera. Si no creas espacio, nuevamente, lo mismo, no puedes permitir que entre la frecuencia más alta. Si estás demasiado estresado, si tu sistema nervioso está demasiado cargado, el nervio arderá y no podrás recibir la frecuencia más alta. Entonces, todo el proceso, todo mi viaje fue refinar ese cuerpo para poder recibir frecuencias más altas y luego usar la luz y el sonido para sanar, para conectarme. Entonces haces una preparación biológica, ¿verdad? Sí, se trata de cambiar la vibración del cuerpo. Entonces, es el proceso de iluminación. El proceso de iluminación no es solo algo místico o metafísico. El proceso de iluminación es físico. Es completamente físico. Necesita la ayuda de la glándula pineal, la glándula pituitaria, para reconectarse todos y crear nuevas sustancias químicas en su cuerpo. Y esta sustancia química fluirá a través del líquido cefalorraquídeo alrededor del cerebro, por toda la médula espinal. Y este es realmente un proceso físico. Usted necesita que, y si no es físico, no es real. Entonces, la iluminación es un proceso físico. Es la electrificación de las células. Cuando fuimos al Himalaya, entramos en la cueva de Milarepa y Sylvie recibió allí una especie de iniciación. Una de las personas, éramos 3 en la cueva. Y cuando salí para la preparación hacia la gente que venía, cuando ella salió con la otra persona, la otra persona tenía los ojos cerrados debido al poder de la energía del proceso de Sylvie. Entonces, quedó completamente quemado. ¿Qué? Sí, es un proceso muy poderoso en el cuerpo. Vale, quiero saber cómo hacerlo. Incluso ella estuvo en ayunas por días, pero tenía energía para correr. Ella estaba recibiendo energía, ¿verdad? Está cerca de los 7,000 metros de altitud y ella corría entre las piedras subiendo a las montañas. Es tan ligero. ¿La energía de dónde llega? ¿Llega del sol? ¿De dónde? Pregúntale tú mismo. Quiero decir, tengo 3 preguntas. Primero, estás hablando de lugares especiales en la Tierra. Es como los chakras de la Tierra. Esos lugares son públicos. Esos lugares son públicos, absolutamente.
Wow. Entonces, ¿puedo saber cómo verlos o cómo saber sobre ellos, esos lugares? ¿O no es bueno hacerlo público, ya que estamos en un podcast y todo el mundo iría allí y... De hecho, tal vez sea un buen momento para decir algo. Está en contacto con algunos maestros. Uno de ellos es uno con el que estamos muy conectados, Babaji. Y ella es Babaji, la del libro. Sí, uno del libro. Recibió instrucciones para crear un portal en Costa Rica. Y ahora es el momento de conseguir algunos fondos para construir la sangha allí. Y es un nuevo portal para una nueva conciencia. Entonces, si hay alguien que escucha este podcast y quiere hacer un apoyo a la conciencia y a este proceso, es un lugar especial, ¿verdad? Y si alguien recibe esta información, por favor contacte a Sylvie a través de Yoga Sangha, porque es hora de hacerlo. Así que los maestros con Sylvie están impulsando este proyecto y hay que cerrar algunos portales, abrir otros. Y Sylvie tiene una actividad importante en este proceso. No sabía que te gustaría hablar de ello. Es genial que hayas abierto la puerta. Es que desde el siglo pasado se están abriendo nuevos templos en la tierra. En el pasado hablamos de catedrales o monumentos antiguos, templos y pirámides que se han construido en la tierra como una especie de descenso de la frecuencia cósmica en la tierra para despertar a la humanidad en el proceso de ser uno por completo. Y estos templos y todas las catedrales fueron creados alrededor de un tipo diferente de vórtice o vibración. Y a este vórtice lo llamamos el vórtice de los 8 rayos. Entonces, el número 8 representa tipos infinitos y diferentes de comprensión para la humanidad. Pero la mayor parte fue una forma de reconectar o hacer circuitos o chakras, de como quiera que los llames, partes completamente diferentes de nosotros mismos. Entonces, estos 8 rayos, templos, catedrales o monumentos han ayudado a la humanidad a alcanzar la autorrealización. Pero ahora tenemos nuevos templos en la tierra que se están construyendo. Y ya está sucediendo. Hay lugares en esos vórtices que ya están abiertos y que expresan 12 rayos de luz. Y estos 12 rayos conllevan la posibilidad de que la humanidad ascienda. Y si estudias yoga o desarrollo espiritual o tradición, hay diferentes iniciaciones que son experimentos porque esta luz o esas frecuencias que se vuelven cada vez más altas y que tu cuerpo y tu mente tienen que procesar, te llevan a lograr una comprensión de ti mismo. Por eso llamamos a un momento de la iniciación autorrealización. Darnos cuenta de quiénes somos, que sea accesible para todos. Solo tenemos que realizar nuestro potencial. La vibración más alta que podemos llevar como ser humano. Y luego, dado que esa vibración es controlada y constante, pueden tener más rayos de luz, más frecuencias más altas en su campo magnético que les permite extenderse de una nueva manera. Y a ese momento de iniciación lo llamaremos proceso ascensional. Y es por eso que cuando me hablas de un maestro o una maestra que me llega a mí o a ti o a quien esté cerca, puede ser tu abuelo que falleció y simplemente compartir contigo su dicha y paz después de eso.
Todos recibimos información que no podemos comprender ni procesar. Pero cuanto más puedas procesar, más podrás recibir. Así pues, estos rayos son ahora más accesibles que nunca para la humanidad y son escuchados por ella. Además estoy pensando que esto es lo que está pasando en Costa Rica. Yes, in Costa Rica. Also, I'm thinking that maybe when you were Además estoy pensando que tal vez cuando tenías 15 años, si no me equivoco, escuchaste una voz masculina. Tal vez era masculina, para que entendieras que no es la tuya. Quizás fue el motivo por el que pusimos la voz masculina. Sabes, dices, este no eres tú. Estoy hablando desde afuera. Cuando entiendas que eres tú, entenderás que no es mujer, hombre o lo que sea, ¿verdad? Tal vez. ¿Lo entendiste? Eso es bueno. This is impressive because Esto es impresionante porque si estás creando esto y nosotros estamos creando algo similar, tal vez esta sea la razón por la que entiendo que este podcast se está disparando. Porque es claramente asombroso. Y para ser claros, para mí nunca había oído hablar de lo que es la canalización antes de este podcast. Quiero decir, y está empezando mucho desde hace 3 o 4 meses. Y lo curioso es que cuando yo era muy joven adolescente, mi mamá es sanadora de Reiki, o sanadora de energía, o como quieras llamarlo. Y ella dijo, siento que tienes algo dentro. Quiero traerte con un amigo que tengo, y quiero ponerte a prueba. Solo habla con ella. Y recuerdo que estaba hablando con ella y ella dijo, oh, está bien, intentemos algo. Y ella dijo, está bien, toma asiento, cierra tus ojos, ahora estás saliendo de tu cuerpo. Y dije, ¿qué? Sí, vas a salir. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Qué escuchas? El elevador. Y mi mamá dijo, ¿qué ascensor? El ascensor. No estás escuchando. Y dije, no estás escuchando la niña y la mamá. Y mi madre dice, no, no escucho nada. Entonces, ¿qué escuchas? Estoy escuchando a la niña y la madre, hablando. ¿Qué ves? ¿Puedes ver algo? Y cuando ella me preguntó, ¿y qué ves? Veo una madre, con una niña, con la madre. Y ella dice, sí, mis vecinos... Espera un segundo. Probemos otra cosa, entonces dice, toma mi mano. Ella tomó mi mano así, guiándome primero. Cierra los ojos entonces. ¿Sabes dónde está tu mano ahora? Sí, este es el corazón, ¿no? Sí. ¿Qué sientes? Ok, ahora sigue tú solo. ¿Qué sientes? ¿Tengo que sentir algo? Pues no siento nada. Continúa. Creo que hay algo aquí. ¿Dónde estás? En la rodilla. ¿Qué sientes? Creo que mi mamá tiene algo aquí. Y mi mamá dijo, no tengo nada. Y dije, oh, está bien. No detecto nada. Una semana después, mi mamá tiene un problema de rodilla desde hace 5 años. Y dura hasta hoy. Y esto fue hace 30 años. Y fue una locura, porque hice unos 8 o 7 experimentos más. Y los hice todos. Hablando con los espíritus, vio un espíritu salir del cuerpo. Y el tipo decía, no sé nada más. Dije, está bien, pero para mí fue solo un momento. Pero ahora, 30 años después, sin hacer esto durante 30 años,
Solo mi cerebro estaba aquí en la matriz tratando de ser rico y demás. Me estoy dando cuenta de que solo estaba tratando de descubrir qué es ser humano. Porque hice muchas cosas en mi vida. Y cuando quiere entrevistarme, y siempre lo hago, ya sabes, cuando tengo el micrófono hablo demasiado. Pero cuando te conocí, compartiste mucha buena energía. No sé cómo decirlo. Nos está generando muchas emociones, al menos para mí. Estoy completamente seguro de eso para ti, porque la conociste hace mucho tiempo, y es una amiga. Pero estás compartiendo esta energía, y no sé cómo funciona esto. Quizás porque estás hablando de forma relajada. Esto me pasó cuando conocí a Jordi por primera vez, y digo todo el tiempo, transmites paz. Y yo estoy en lo contrario. Es como el yin-yang, ¿sabes? Y él dice, relájate. Y luego al revés. Y él dice, pero tú eres igual. Entonces, ¿este es un proceso de aprendizaje? ¿O es porque estás tan alineado contigo mismo? Te dejo responder. Creo que es un proceso de aprendizaje. Porque si llegamos aquí sin conocimientos, necesitamos aprenderlo todo. Pero si llegamos aquí sin conocimiento, aunque con la conexión, no necesitaríamos aprender nada, solo recibir. Entonces, dependiendo de nuestra forma de pensar, porque yo soy inventor, o eso creo, ya que hace 3 o 4 podcasts dijeron, tú no eres un inventor, eres un canalizador. Y dije, ¿qué? Estuve trabajando mucho para que me digas esto. No, no eres un inventor, eres un canalizador. ¿Un canalizador es un buen nombre? Eres un canal. Prefiero usar, en lugar de canalizar, prefiero usar el término estar en coherencia. Oh, linda palabra, lo usamos en nuestro libro. Así que adelante. Porque de lo contrario piensas que lo que obtendrás vendrá del exterior. En realidad, viene de todas las direcciones del mismo. Lindo. Entonces la pregunta para mí es, cuando invocas la voz Señor, Tengo algo que preguntarte, mi querido amigo. Los AirPods se han detenido. Entonces, ¿el sonido todavía está bien para la grabación? Yes. Vale, porque ahora te escucho desde la computadora. Yes, amazing. Yes. And now it's working. I'm sorry. It's amazing. I just want that we won't be surprised. ¿Está bien? That it's different now. No, Sí, it's perfect. asombroso. Also, ¿Y ahora funciona? it's No, extraordinary es because perfecto. we were trying this for Y es 45 extraordinario, minutes and porque lo estuvimos intentando por 45 minutos. Volviendo going al back to plan the de Costa sample Rica. that you want to do in Costa Rica, this you ¿Ese mensaje received lo recibiste hace mucho tiempo o es reciente? long time ago or just was recent? Since ever I knew that Desde was- siempre supe ese momento. What? I didn't understand. but if Pero you si want quieres an una answer respuesta that que your tu mind mente can pueda understand, entender. Yeah. in that En time ese space, espacio de I tiempo escuché el heard, llamado que me a decía call that told me that the moment was que claramente el momento arrived, había like, llegado como dentro de 2 años. from now. 2 years, right? Sí, Yeah, kind of, yeah. hace Maybe- casi 2 años. yeah, 2 years, almost 2 years from now. Entonces, So fui a ese lugar, that place, exactly lugar that exacto que ha sido I llamado, called, y el and the vórtice se door abrió. been opened. You know that we are Ya doing sabes a que lot of estamos this haciendo una base de datos de este regalo. gift.
We had 313 people Ya teníamos 313 personas suscritas en un mes. in a month. Mm. Almost all of them Casi todos comenzaron alrededor de 2020, 2021. 2021. Con este, With this Maybe Quizás tengo I una have a pregunta. question. yeah. For many people get to know these Sí, days, para muchos lo saben estos we días. have Hemos been estado atravesando un cambio de era. passing through a change of era. Going Pasando to a la the era de of Acuario. Aquarius. And this, so we have been Entonces hemos estado en un a periodo muy period very trascendental. transcendental. Entramos en la era de Acuario. We entered into the era of Aquarius, and that it's Y está relacionado related with the con la corona. We passed Pasamos through the por coronavirus. el coronavirus. The Aquarius, it's El related Acuario to unity, está it's relacionado related to con la freedom, unidad, está relacionado con la libertad, con la trascendencia. Así hemos sido todos conectados con la apertura, el cierre, las máscaras, lo que tenemos que hacer. Hemos sido restringidos en nuestra libertad. Por eso ahora queremos más libertad. ¿Cómo ve este proceso y hacia dónde vamos? Si va a ser una nueva era con nuevas oportunidades de conciencia. ¿Cómo estás experimentando en ti mismo? ¿Cómo siente que la humanidad va a vivir este periodo? Para mí solo hay una realidad. Es el ahora. Así que proyectarnos en ese tipo de futuro será simplemente una desconexión de lo que realmente es posible para nosotros. Es por eso que no estoy tan involucrado en predecir nada, incluso si hay mucha probabilidad. Hay muchas líneas de tiempo que están más presentes y se pueden sentir que otras. Pero yo prefiero centrarme en estar presente, porque si estoy presente, todos los que me rodean, o incluso todo lo que me rodea, estará más conectado. Entonces, es realmente difícil. Incluso, volviendo al pasado, como me pidió Rudy, jugué el juego para ir al pasado. Pero en realidad no es algo que hago a menudo, porque creo que es una pérdida de energía. Es útil saber quién está ahí y de qué estamos hablando. Ayuda a conectarse. Ella no está hablando de ir al pasado durante la última semana. Para responder más a su pregunta con los pies en la tierra, diría que aún no hemos terminado de contratar colectivamente. Aún no hemos terminado. Y en cierto modo, el universo es así, que se contrae y se expande. El universo mismo está respirando. Entonces, nuestra humanidad está haciendo lo mismo. Y dependiendo de todas las constelaciones, nos movemos hacia nuestro cielo y tenemos mayor o menor influencia. Por supuesto, siempre estamos recibiendo nueva información del universo que nos rodea. Estamos conectados a la inteligencia. El caso es que no podemos obtener la información. Así que, por mucho que estemos presentes, tanta información obtendremos. Entonces es cierto que todo está siempre creciendo. El universo es una creación. Por eso siempre estamos cambiando y avanzando. Por eso siempre seré un creyente en la humanidad. Pero a veces ayuda. Y siempre llevaré un gran sentido de esperanza en español. Porque todo está ahí. ¿Tú decides? Depende de mí. Depende de nosotros decidir qué queremos crear en conjunto. Y esa oportunidad de alcanzar un estado superior de conciencia ha estado ahí hace 5.000 años, hace 10.000 años, hace 50.000 años, hace 100 años. Hubo otras civilizaciones antes que la nuestra. La cuestión es que tenemos que preguntarnos qué tipo de experimentos queremos tener aquí. Porque todo es posible.
Y no es solo decir que va a ser así ahora. Puede serlo todo ahora. Todavía puedes sentir que la era de los peces, o la era de Harry, o todos los maestros del pasado, todavía están presentes y viven su vida con nosotros aquí en plena conexión y plenamente presentes para compartir. O sientes que es el pasado y ya no es lo mismo. No, ya es lo mismo. Siempre es lo mismo. Las cosas realmente no cambian. Parecen diferentes. Entonces parece que desde que vivimos esa pandemia, ese momento de contracción, tenemos que entender nuestra realidad de otra manera. Si realmente tengo los pies en la tierra, diría que todavía hay dualidad en la tierra. Todavía quedan diferentes experimentos por hacer. Y entonces todavía habrá oscuridad en ese plan de existencia por un tiempo aquí, incluso si nuestro planeta está obteniendo o alcanzando otro nivel de vibración. Porque nuestro Sol está experimentando ahora muchas más explosiones que nunca antes. La NASA, todos los científicos que observan en el ámbito cósmico lo que está sucediendo sobre nuestro Sol, en realidad están asombrados porque dijeron que nunca habíamos observado tanta actividad en nuestro Sol como ahora. Así que creemos que somos nosotros los que controlamos la atmósfera y permitimos que ahora los rayos UV y el ozono y todo eso creen malas condiciones para la vida. Pero en realidad no tenemos el control. El Sol tiene el control. Y el Sol se está comunicando con la conciencia de nuestro planeta, la energía de nuestro planeta, de tal manera que la gravedad y el campo magnético hablan juntos, y consiguiendo una nueva forma de expresar lo que es la vida aquí en la Tierra. Y es cierto que desde un punto de vista consciente, tendremos más habilidades, capacidad para entender lo que está pasando porque tendremos tecnología. Pero la tecnología e incluso la información cósmica a la que hoy podemos acceder gracias a la ciencia nunca nos llevarán tan lejos como la conciencia puede llevarnos. Entonces, incluso si no pensamos en las influencias que nos rodean, solo tenemos que pensar en desarrollarnos a nosotros mismos. Tenemos que desarrollarnos nosotros mismos. Tenemos que poner toda nuestra energía en entender qué es ser un ser humano, qué es entender el funcionamiento del cerebro, cuáles son nuestras herramientas para alcanzar el conocimiento que nos permitirá comprender nuestro propio poder, porque aún no sabemos cuán poderosos somos. Pero este poder se ha utilizado de mala manera. En este momento, solo tenemos que pensar en la Franja de Gaza, que en realidad es un momento sorprendente de contracción en Medio Oriente. Stunant. Y no es el final, es solo el comienzo. Y por eso sabemos que lo que le va a pasar a la humanidad nos pedirá que nos involucremos más en nuestro propio desarrollo. Pero desafortunadamente, la humanidad no se pone al borde del cambio hasta que es absolutamente necesario o se ve obligada. De lo contrario, vivimos inconscientemente, dormimos vivos. Entonces, cuando suceden cosas duras, comenzamos a estar realmente presentes, porque tendemos a sentir que tal vez nuestro estado de supervivencia se verá afectado. Y para salir de ese estado de supervivencia, tenemos que ser desafiados. Así que el desafío no ha terminado, pero al mismo tiempo, la expansión de la conciencia, la posibilidad de nuestra maestría, está más que nunca sobre la mesa. Hay tantos maestros dispuestos a enseñar. Hay tantos presentes que están apoyando nuestro proceso. Y por eso creo en nosotros. Creo en mí, creo en ti, creo en nosotros. Por eso sigo enseñando. De lo contrario, me gustaría relajarme. Sigo ayudándome todo el tiempo a relajarme lo máximo posible, estando a cargo de mi familia, de mi negocio, llamémoslo como sea habitual. Pero más que todo,
Estamos aquí para procesar y crecer espiritualmente. Pero no podemos crecer espiritualmente si no podemos honrar nuestro cuerpo. El siguiente nivel para la humanidad será comprender el ADN y comprender la parte del ADN que no tiene códigos genéticos. Desde que recientemente nos dimos cuenta de lo que es el genoma y el biogenoma también en el intestino y alrededor del corazón y en diferentes partes de nuestro cerebro y órganos, apenas estamos alcanzando una nueva comprensión del cuerpo. Realmente no estamos entendiendo toda su inteligencia. Y creo que ese será el principal descubrimiento de los próximos siglos y más. Será comprender la tecnología más avanzada que es el cerebro. Pero como todavía estamos asombrados por la tecnología externa, no nos estamos preocupando mucho de comprender el poder que tenemos dentro. Somos más que una computadora. Somos presencia multidimensional. Entonces, esto es lo que viene para la humanidad. Si quieres que hablemos de la calidad de nuestra sangre para entender nuestros glóbulos rojos, nuestros glóbulos blancos, el ADN y la parte que aún no tiene código, tendremos que volver a hablar despacio. Porque si tenemos miedo de nosotros mismos, eso significa que tenemos miedo de lo desconocido, de lo que contiene el espacio, el universo en realidad. Pero para entender eso realmente, tenemos que pasar por nuestro cuerpo. El secreto está escondido en nuestra genética, pero no en la genética que nos ha sido confiada, como prestada desde hace un tiempo. Tenemos que ir a donde todavía no hay código, donde solo hay espacio. Y en ese lugar nos conectamos con el genio, la inteligencia, con un gran subidón. Así que este es el verdadero desarrollo del siguiente nivel en el que tenemos que estar ahora. Tenemos que concentrar totalmente nuestra atención en el potencial del ADN, que aún no tiene ningún código. Esta es la libertad. Aquí es donde encontraremos nuestra libertad y nuestro poder ilimitado. Entonces podría hablar de guerra. Podría hablar del grafeno en nuestra sangre. Podría hablar del impacto de la vacuna. Podría hablar de tantas cosas. Pero creo que esto no es realmente lo que deberíamos prestar atención en este momento. Deberíamos poner realmente nuestra atención en nuestro potencial humano. Hablando de este potencial y de este poder, te he visto como un ejemplo de cuál es el potencial superior del ser humano. Y este es un potencial que todos tenemos. Te he visto como curar personas, adaptar a mujeres que no pueden tener hijos, y en 5 minutos hacer ese cambio que ahora no pueden tener un hijo. Te he visto yendo al pasado, a vidas pasadas. He visto la conexión con la gracia de encontrar soluciones que nunca podemos imaginar. ¿Cómo pueden las personas desarrollar este potencial? ¿Y cómo es para ti vivir habiendo despertado este potencial? Por suerte, hay un atajo. Atajo. Eso lo quiero, el hack. Tengo un atajo. Hablemos de la realidad. Y el atajo es el amor. ¿El amor que conocemos o el amor que es armonía? Amor, espero haberte escuchado bien por ese tema tecnológico que tenemos. El amor es multidimensional,
Porque lo que llamamos amor en nuestro entendimiento humano es un estado emocional de conexión con los demás, que ya es algo grandioso. La cuestión es que en el nivel más alto de comprensión, el amor es cohesión, el amor es coherencia, y en ese estado todo sucede simultáneamente. La inteligencia está ahí, lista para ser recibida. El genio surge. Y lo único que queda es la elección. ¿Qué elección quieres hacer? Es decir, ¿qué quieres ofrecer de ti mismo? Entonces, en mi caso, por ejemplo, sentí que tenía que esperar toda mi vida, el momento adecuado, por un propósito diferente de mi alma. Por eso estaba esperando a muchos. Aunque tenía pedidos de diferentes cosas, las cosas sucedieron en el momento justo. Porque tenemos una cierta cantidad de tiempo aquí mientras decidimos venir. Y luego la energía debe estar presente para lo que se tiene que lograr. Entonces, por supuesto, si llegas al sol, tendrás energía y poder ilimitados todo el tiempo. Pero hay lugares donde podemos actuar y hay cosas que hay que hacer. Como saben, no estoy simplemente entregando mi antigua voluntad. Estoy entregando el libre albedrío del universo. Cuando lo escuchas, es como si no pudieras estar lejos de la ley de la naturaleza. Y no puedes estar lejos de la ley del universo. Entonces, amar a los demás, amarte a ti mismo, estar enamorado de la vida. Siempre les digo a las personas a las que doy clases en las clases que ofrezco, que solo traten de hacer una cosa: honrar, aceptar y celebrar. O aceptar, honrar y celebrar. Solía hacerlo para decirlo en francés. Así que acepte, honre y celebre todo el tiempo. Y si honras, si aceptas, honras y celebras todo el tiempo, entonces estás en conexión con lo que se necesita. No eres solo tú quien sentirá que, o debería, o tal vez sí será, o sí lo haré, o puedo, no. No tienes que pensar en qué pasaría si. Solo tenemos que permitir que la vida se exprese a través de nosotros. Y lo único que se puede hacer es amar. Y en el día a día, es tan sencillo como estar presente para tu compañero de trabajo, aunque no entiendas la misma situación. O te tomes el tiempo para expresar con mucho cuidado tus pensamientos. Ya sabes, todo esto que expresamos como amor. Pero creo que eso es todo. Porque este corazón conecta el cerebro con el poder del cuerpo físico. Este corazón, este estado emocional de simplemente recibir y dar la presencia, es el punto de acceso donde estar, en lugar de perderse en la mente, o simplemente en la acción excesiva que simplemente los llevará a hacer demasiado, o a veces no lo suficiente. Cuando amas, la gente te recibe naturalmente mejor, y tú recibes mejor a los demás. En lugar de reaccionar, puedes responder. Todo esto sobre la comprensión psicológica de la unidad que enseña el yoga les parecerá claramente la única solución para nuestra humanidad. Y luego, terminaré tal vez diciendo que hay un tipo diferente de amor. Hay un tipo de amor humano. En el tipo de amor humano, aprendes a amar. Y luego intentas amar más. Y luego te das cuenta de que si amas más a los demás, te olvidas de ti mismo. Y luego empiezas a amarte más a ti mismo. Y luego te vuelves egocéntrico. Y luego te olvidas de los demás. Y entonces estás en equilibrio. Así somos nosotros, todo el tiempo, cuando estamos en la dualidad. Este es el tipo de amor humano. Y por eso siempre digo, incluso si les enseño yoga, incluso si hacemos posturas, incluso si lo hice durante 30 años, ya saben, poner mi cabeza detrás de mis manos, poner mis manos en el suelo,
hacer este levantamiento de piernas. Todo esto es genial porque es divertido, pero lo real es simplemente aceptar lo que es y simplemente jugar. Juega con el cuerpo, juega con la mente, juega con los demás. Simplemente juega con la vida, con ese día lluvioso y lo que sea. Si puedo amar todo tal como es, ahora estoy por encima de la comprensión humana del amor. En lugar de simplemente aprender a amar más, comenzaré a amar mejor. Y si aprendes a amar mejor, todo se vuelve importante. Lo que es más importante que eso. Todo es importante. Este momento de escuchar, este momento de abrazar, este momento de dormir, este momento de comer, todo de lavarme los dientes. Cada momento es un momento importante. Y luego, cuando aprendes a amar mejor, empiezas a amar todo con la misma importancia. Y entonces empiezas a comprender qué es el amor divino. Por encima del amor humano, tenéis el amor divino. Y la frecuencia inicial o comprensión del amor divino es la compasión. Y la compasión, que hemos escuchado tanto sobre las enseñanzas del Buda y todas las enseñanzas de los grandes maestros, significa simplemente, es una palabra hermosa, pero es más que eso. La compasión es que todo tiene la misma importancia. Y si no comparo, ya estoy fuera de la dualidad. Y cada momento será considerado con mucho cuidado. Cada ser que se cruzará en tu vida será considerado con sumo cuidado. Cada pensamiento que produzcas, cada palabra que expreses, será considerada con sumo cuidado. Cada acción, y a veces acción, significará no acción, lo que significa aparentemente no hacer nada, pero ser más receptivo. Entonces todo esto es parte de la comprensión del amor, porque si amas de verdad, estarás atento. Y si estás atento, eres receptivo. Y cuando estés receptivo, canalices ahora, como dijiste antes, o estarás más en coherencia, como prefiero decir, con lo que es. Entonces, esta compasión es muy simple, pero si realmente te gusta, simplemente concéntrate en una cosa todo el tiempo, lo cual es realmente genial, porque nuestra atención quiere saber en el futuro qué va a suceder, qué conjunción hay en el cielo, o a quién le vamos a agradar, o cómo gestionar esa tecnología. Sí, pero estos son solo cosas que pasarán. Lo que quedará es nuestra capacidad de estar conectados. Y podemos simplemente estar conectados cuando somos receptivos. Y la única manera de ser receptivos, mientras nos desconectamos todo el tiempo, es preguntarnos, ¿puedo expresar compasión ahora mismo hacia mí mismo, hacia los demás, hacia el mundo? Y entonces saldrás del juicio, y luego saldrás del juicio. Dualidad. Y luego ese estado divino de recepción, de conexión continua, te realiza de una manera que no hay interrupción. Hay una cosa. Y entonces llega la paz. Parece un concepto, pero si creamos paz en nosotros mismos, crearemos una paz inaudita. Pero no hay manera de crear paz si no somos receptivos. Primero, comenzamos a ser receptivos con los demás porque queremos ser amados. Y si somos lo suficientemente receptivos, creemos que los demás nos apreciarán más. Pero finalmente nos perdimos en ese tipo de relación. Y luego nos damos cuenta de que no somos felices. Estamos estresados y nos mantienen sin libertad. Porque cuanto más triunfamos, más entendemos el campo magnético de la vida o la fuerza. Y entendemos cómo manifestar abundancia, manifestar amor, manifestar oportunidad. No es difícil manifestarlo. La única manera de manifestarnos es escucharnos a nosotros mismos, de verdad. Porque desde dentro sabemos realmente dónde tenemos que estar, qué tenemos que hacer. Lo único es que no somos receptivos. Entonces luchamos contra esa conexión. Entonces parece que las cosas no suceden.
es porque no estamos alineados. Cuanto más nos amamos a nosotros mismos, más amamos a los demás, más simplemente permitimos que la vida sea. De repente, hay sencillez, hay relajación, y entonces podemos esperar que no haya ningún lugar a donde ir. Puedo volver a esa realidad una y otra vez. Puedo estar en otro Puedo estar en otro lugar también. Entonces, es solo una elección. Entonces, ¿qué quieres servir? Coño. I have a little, how do you say? Un salto, ¿no? Sí, With con la my mente. mind, Great leap. and now Ahora I entiendo understand por why qué you quieres want to hablar talk con to her. ella. It's a challenge Es un desafío para nosotros. for us to. This is not Esto no a es un podcast. This is Esta a es una clase masterclass magistral to see it and para to verlo hasta understand. entenderlo. Porque Because si estás if escuchando, you are como escuchar las listening, redes sociales, listening no estás presente. social media, No you are estás not presente. present. Y So, eso, all the entonces toda la technology tecnología que nos surround us rodea is nos está helping us, ayudando, pero but es, how do you say? ¿cómo se dice? Separándonos. Yeah, separating Sí, us from separándonos de nosotros. us, because we Porque are estamos using usando la tecnología. technology. Well, Bueno, now we are ahora using estamos usando la technology tecnología for para talking. hablar, That is y es amazing, and for asombroso. having this Y podcast. Y por tener este Yeah, podcast, we have ¿sabes? So far. We are still using technology. No estás presente. Y eso But now the es perfecto. technology is becoming Pero ahora la tecnología se está an convirtiendo en addiction una to adicción separate para us separarnos del from the mundo real real, world, ¿verdad? right? Y estamos viendo And we mucha are seeing a información, lot of information, but this pero esta information información no not es meaningful. significativa. This Esta información es just solo para to estar con el estado mental de alguien be with someone state of the mind, y no para with estar your con tu state of the estado mind. mental. Porque ver muchos videos y no practicar lo que estás viendo en los videos no tiene sentido. Es como si estuvieras viendo un yoga en la televisión y no te movieras. Es como tener un espacio de meditación y estás pensando qué tienes que hacer mañana. Ya sabes, este tipo de desafío ocurre cuando hablamos del principio, el espacio-tiempo y el tiempo-espacio. Es difícil que la mente esté en tu cuerpo. Para la mente es difícil estar en el presente porque la mente está funcionando todo el tiempo. Está corriendo hacia el futuro, corriendo hacia el pasado, corriendo hacia lo que sea que esté corriendo. Siempre está funcionando. Pero el cuerpo dice, ¿qué diablos estás haciendo? Ven aquí, dame atención. Te necesito. Si no estás prestando atención, está bien, lo verás. Ya sabes, te está dando enfermedades, te está dando lo que sea, porque no te estás prestando atención a ti mismo, ¿verdad? Y supongo que ambos vieron esto muy temprano. Para mí, no temprano. Tuve varios accidentes que cambiaron mi vida. Me rompí la espalda, perdí la memoria. Tuve varios accidentes importantes, hasta que me di cuenta de que no estoy viviendo. Estoy corriendo. Entonces creo que estoy haciendo esto para ayudar a la gente a aprender conmigo. Si algo aprendo, es que intento aprender juntos. Si estoy haciendo este podcast, estoy sorprendido, muy sorprendido y feliz. Y es un honor hablar contigo, porque me está dando un poquito más de clics. Y supongo que a mi audiencia le encantaría escuchar lo que dijiste 20 veces. Y tal vez 20 veces más en el templo en Costa Rica. Y a todos nosotros ir allí y conectarnos, porque tal vez no tenemos tanto tiempo para hacer.
porque esto es algo que en este espacio de tiempo debemos ejecutar lo antes posible. No sé si saben que estamos haciendo una meditación global, cada semana. Bueno, empezamos hace 8 semanas. Esta será la octava y lo haremos la primera vez juntos. Y estamos tratando de poner a la gente en la misma frecuencia. Eso es muy difícil. Y estamos creciendo un poco rápido. La última, empezamos siendo 100 o 200 personas en la primera. Y el último fue 7.500. Y 2.500 no lo hicieron, porque pensaban que en el eclipse era mala idea meditar. Y fue gracioso, porque tengo casi un amigo que es un canalizador, que estaba canalizando su guía. No sé cómo decirlo en inglés, pero él estaba canalizando y dijo, este no es un buen día para meditar, porque tal vez si estás dudando recibirás mala energía, pero si no dudas, es bueno para ti. Y mucha gente en el chat decía, sí, dijo que no es un buen día para meditar. Yo no meditaré, pero él medita. Entonces fue muy divertido, porque él decía, con su voz canalizándose hacia él, no es un buen día para meditar. Y estaba meditando con nosotros, y él dijo, aquí es cuando tienes una opción. Y tienes la opción de decir, oye, soy yo. Yo decido. Y si medito y lo hago por una buena razón, no me importa lo que dijiste de malas energías, eclipses, lo que sea, movimiento, lo estoy haciendo por mí mismo. Estoy ayudando a la gente a hacer eso. Y esta libertad, a veces no la conseguimos volviendo a la tecnología, porque eres así y no eres libre. Estás en este bucle. Estoy aquí, ¿verdad? No. Mi alma pregunta. Quiere pedirle a Sylvie que nos hable más sobre el honor, la aceptación. Ser receptivo, como Ho'oponopono. Es muy parecido, ¿no? Gracias. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname. Gracias. Te amo. Ho'oponopono. Guau, qué lindo. Creo que publicaré esto mañana sin editar. Así directo. Escuchen, gente. Tienen que decir eso. Es asombroso. Porque para ti quizás sea lo habitual, lo normal, pero para mí es algo anormal. Para él, sí, pero para mí, como te dije, somos el yin y el yang. Y para mí, escuchar este tipo de cosas, quizás hace 2 años, era ciencia ficción, pero hoy es un hecho científico, ¿sabes? Bueno, Rudy tiene el poder de compartir y conectarse con la gente. Y no pasa nada en la vida de Sylvie que no esté alineado o que no tenga un propósito superior. Entonces, wow, es asombroso. Podemos estar muy agradecidos. Quizás alguna vez ella podría que hacer la meditación y globalizamos el mundo con su energía, porque ella manifiesta la energía simplemente al estar con nosotros. No sé cómo decirlo, porque mi mente está tratando de conectar con las palabras, pero no es sencillo, no es fácil poner palabras, ¿sabes? Sí, sé que tú entiendes esto, pero yo no, hombre. Estoy aprendiendo. Sigo aprendiendo o escuchando. Sylvie, please. Acceptance. Be receptive.
Ama la vida tal como es y sé receptivo a nuestra gracia. Porque esta es una de las frases de nuestro maestro, Dharma Mitra. Dice, sed receptivos a la gracia sobre nosotros y sobre todos. Realmente, no podemos experimentar aquello a lo que no estamos abiertos. Y hablando de estos poderes potenciales, podemos experimentar este yo superior si estamos abiertos y receptivos. Si estamos abiertos y receptivos al Señor, si estamos abiertos y receptivos a nuestro yo superior. Qué importante es ser receptivo. Realmente quiero agradecerte por esa invitación que me has compartido. Estar con ustedes, maravillosos caballeros, al servicio de la conciencia, para traer luz sobre nuestra posibilidad o capacidad o conexión. Gracias por crear un mundo donde haya más espacio para escuchar. Los amo a ambos realmente, mucho. Estaré en Europa pronto. Tú lo sabes. Estaré en julio en Francia, de hecho, del 14 al 19 de julio. Serán 6 días de retiro de silencio. No será solo silencio. Será en parte como compartir interiormente. Compartir interiormente. Conexión a través de la mente colectiva, que es una nueva realidad que tenemos que entender. Ese poder de la mente colectiva. Todos nos sintonizamos con la misma frecuencia. Traemos paz, traemos espacio y brindamos la oportunidad de entendernos mejor unos a otros. Entonces, me siento muy, muy cerca de ustedes dos. Y espero que todos los que hayan escuchado nuestro intercambio obtengan algo precioso para sí mismos. Así que espero que nos encontremos pronto, tal vez para meditar, tal vez para una meditación global. Como dijiste, Rudy, veamos qué crearemos juntos, porque tenemos ese poder de elegir, de estar presentes. Así que gracias por todo. Gracias por tu sabiduría. Gracias por tu fuerza. Gracias por existir. Los amo a ambos. Gracias, hermana. Yo también te amo. Estoy seguro de que las personas que conectan con este maestro ahora tienen la oportunidad de venir a su evento en Francia, abriéndose a la meditación y conectando. Y de alguna manera estoy seguro de que ella plantará una semilla de paz y amor. Estoy seguro, completamente. Ella lo hizo ahora. Ella lo hizo ahora conmigo. Estoy un poco nervioso, como un niño. Muchas gracias. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Sylvie, Wow. love, always infinite.